Bien, iniciamos la grabación. En esta sesión vamos nosotros a cerrar el tema de la función de utilidad y vamos a empezar con el siguiente tema que es la maximización de la función de utilidad. Entonces, únicamente como, bueno, es costumbre en nuestras clases, quiero hacer una recapitulación muy rápida de qué hicimos en la sesión pasada, ¿no? Que bueno, está el video respectivo, entonces no hace falta tampoco entrar en mucho detalle. La sesión pasada nos dedicamos a darle todo un análisis, le dimos un análisis muy profundo a una función de utilidad, este ejemplo que está aquí, ¿no? Una función de utilidad xy igual a x por y a la k, ¿ya? Tomamos esta función de utilidad y lo que hicimos en el respectivo ejercicio 10, que ustedes ya lo tienen disponible en nuestro material de clase. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, básicamente, primero, obviamente, les había mostrado ya un poco más en términos concretos lo que significaba una transformación monótona de la función de utilidad. Es decir, para que la función de utilidad sea una función de utilidad como tal, necesitábamos preservar un orden en las preferencias, ¿no? Entonces aquí estaba un ejemplo de orden en las preferencias que veíamos que se cumplía tanto con la función original como con la función aplicada a logaritmos, ¿sí? Entonces, este era un ejemplo de una transformación monótona que no es vital, o sea, para nuestros fines, ¿por qué no les voy a pedir haga una transformación monótona de una función? Porque hay ciertos detallecitos que a veces uno puede, ciertos artificios que puede hacer que cada quien tenga su propia respuesta. Sí, entonces no les voy a pedir esto como quien dice para el examen, pero vale la pena entendernos, o sea, que cualquier transformación de la función de utilidad permite mantener el orden de preferencias siempre que sea una transformación monótona y por tanto sirve también para, sirve como función de utilidad, ¿no? O sea, ustedes pueden usar la función u original en términos de x y elevado a la k, o pueden usar la función en logaritmos naturales, ¿ya? Entonces, eso primeramente, ¿ya? Todo esto está en el último video pregrabado, ¿no? Que se les compartió en nuestro material de clase. Y luego lo que empezamos a hacer, bueno, fue un análisis pormenorizado de las funciones de utilidad, tanto la original x y elevado a la k como la función en logaritmos. Sacamos las curvas de indiferencia, ¿sí? Entonces aquí estaba la explicación de que las curvas de indiferencia básicamente salen al momento que asumimos un nivel de utilidad constante. Y habíamos demostrado que las curvas de indiferencia son idénticas para la función original o para la función en logaritmos naturales, ¿sí? Entonces habíamos mostrado que las funciones son idénticas. Luego de eso nos dedicamos a obtener las utilidades marginales, ¿sí? De cada función de utilidad, ¿sí? Habíamos notado que la utilidad marginal resultaba mucho más sencilla de calcular y esto va a ser casi regla, o sea, va a ser mucho más sencilla de calcular en logaritmos, ¿sí? Cuando ustedes tienen una función tipo Cobb-Douglas, porque esta es una Cobb-Douglas, entonces cuando ustedes hacen el logaritmo natural y tratan de sacar las utilidades marginales, se vuelve mucho más sencillo el problema, ¿no? Pero también sacamos en la versión original. Luego de eso sacamos las tasas marginales de sustitución, aprovechando que conocemos las utilidades marginales, y eso nos daba como resultado una ratio y sobre x, ¿sí? Una ratio y sobre x. Recordando que la tasa marginal de sustitución es una tasa de cómo el individuo intercambiaría entre bienes x y y, manteniendo su utilidad constante, ¿no? Nicholson plantea que eso se puede leer como una suerte de tasa de sustitución subjetiva, o sea, propia del individuo, ¿no? En su cabeza él decide cómo hacer ese intercambio. Después de ello, bueno, aquí hay una pequeña interpretación de la tasa marginal de sustitución. Luego de ello verificamos el supuesto de que la tasa marginal de sustitución sea decreciente, es decir, sacamos la segunda derivada, perdón, la derivada de la tasa marginal de sustitución y vimos que sea negativa, ¿ya? Luego de John, eso, por favor, en esa parte tengo una pregunta, justo en la parte claro, de, para comprobar que es decreciente, ¿podríamos igual derivarle el ratio de la utilidad marginal de x sobre la utilidad marginal de y, el que sale y sobre x, el que es está la en línea? misma, es lo mismo. Sí, pero es que aquí le habíamos derivado la otra. Sí, pero es lo mismo, Es porque a lo la mismo, o sea, final, sí, sí se puede. sí, 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 sí se puede, porque, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque si yo derivo, a ver, ya entendí el punto, ya entendí el punto. Claro, si yo Eso, derivo esto, sí, yo derivo eso, ahí ¿cuál es el problema? Es el lío de que yo haría una derivada con respecto a x. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo digo, a ver, hay que sacar la derivada con respecto a x de la tasa marginal de sustitución, ¿verdad? O sea, hay que hacer una derivada con respecto a x de y sobre x.
pero y es una función de x, por la curva de indiferencia. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo derivo esto, tengo que acordarme, o sea, ¿qué me va a quedar? No, o sea, me va a quedar la derivada de y la derivada de x. No puedo tratar, eso, o sea, eso es lo que no deben tener cuidado. No se le puede tratar a y como constante, ¿sí? Porque eso, ese sería el riesgo que uno podría correr. Entonces, si yo derivo directamente acá, ¿qué me tocaría hacer? Tendría que hacer la derivada con respecto a x, por ejemplo, de y por x a la menos 1, digamos, ¿no? Para que lo visualicen un poco más, un poco mejor. Bueno, que sería es la derivada de una ratio, ¿no? No perdamos tiempo mejor. O sea, en definitiva, lo que tendrían, voy a usar la notación de primas. Entonces sería y por x menos x prima. O sea, habría que utilizar esta derivación y habría que cambiar la y prima por la derivada de la curva de indiferencia. Entonces, para no entrar en esto, ¿sí? Porque ahí uno podría cometer el error de creer que y es constante, ¿qué sería lo mejor? Lo mejor sería hacer la derivada con respecto a U. Sí, sí, sí. Entonces hagamos esto, ya entendí. No, no, no le vayan a derivar desde acá. No le vayan a derivar desde acá. O si le van a derivar desde acá, primero tienen que reemplazar Y en la curva de indiferencia. No sé si se entiende el punto que estoy planteando. Sí, 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 yo. Gracias. Perfecto. Sí, porque si le derivan aquí pueden caer en el error de creer que Y es constante. Y eso es un error, porque de hecho Y no es constante, Y también depende de X. Entonces, si le van a comprobar, van a hacer esta verificación, siempre por favor tiene que ser una función en donde no esté Y, sino que todo esté reemplazado. ¿Sí? Chévere, chévere observación, gracias. Listo. Entonces, en pocas palabras, sigan este procedimiento. ¿Ya? No se desvíen mucho de este procedimiento. Quienes recién están empezando, ¿no? Quienes saben de matemática, eso no se complica. Bueno, no es quien sabe de matemática, quien entiende que la y es función de x. Eso. Si entienden que la y es función de x, pueden seguir cualquier camino. Pero si esto les genera confusiones, sigan el camino que está aquí, ya, para que no se pierdan mucho. ¿Qué más? Luego habíamos visto, esta tal vez sea la parte más retadora, el verificar que la función sea cuasi cóncava, ¿no? Entonces se aplicó se hizo todo el ejercicio con la matriz hessiana bordeada o hessiana ampliada para verificar si la función f, que en este caso hicimos con logaritmos, era o no una función cuasi cóncava, ¿sí? Entonces aquí estaba ya toda la verificación de signos, aquí tocaba hacer un determinante de una matriz 3x3, y verificamos que la función era cuasi cóncava, ¿sí? Y luego también verificamos que la función era cóncava, ¿sí? Entonces no confundir, eso hicimos también en la última clase, no confundir entre la cuasi concavidad, ¿sí? Y la concavidad. La concavidad tiene que ver con estas formas de la función, ¿sí? Y en cambio la cuasi concavidad tenía que ver con toda esta propiedad en donde planteamos, perdón, en donde planteamos, es de acá, en donde planteamos esta propiedad, ¿no? O sea, la cuasi-concavidad significaba, tomo una altura, trazo una línea, bueno, trazo la curva que tienen todos los puntos a la misma altura, proyecto en el piso, me va a dar la curva de indiferencia, todos los valores que están por encima después de esa línea tienen una mayor altura o mayor utilidad y generan un conjunto convexo. Todo eso es la cuasi-concavidad, ¿no? Todo eso, o sea, todo eso es la cuasi-concavidad. En cambio, en cambio, la concavidad solo tiene que ver con que si la función tiene esta forma cóncava o convexa, ¿sí? Entonces eso no tiene nada que ver. Así que eso sí, tengan mucho cuidado, ¿no? Entonces, para evaluar concavidad, es la matriz hessiana y la concavidad era la matriz hessiana ampliada, ¿ya? Entonces aquí estaba todo el desarrollo vuelta de análisis de la concavidad, ¿sí? Y al final se verificaba que la función era cóncava cuando la k era menor a 0,5. Y bueno, anexé, esto no está en el video, anexé también la verificación de la cuasi-concavidad para la función original, ¿sí? Que esta ya es un cálculo un poquito más pesado, ¿no? No tanto, pero sí es un poco más pesado. Entonces, esto es para poder verificar si la función original de utilidad era cuasi-cóncava, ¿ya? Entonces, eso en esencia es lo que se hizo en la última clase. Y bueno, también se dejó como ejercicio propuesto que traten de hacer todo lo que hemos hecho, pero para otras funciones de utilidad como las que plantea Nicholson en las páginas 81 y 82. ¿Ya? Ok, entonces el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a cerrar este tema de las funciones de utilidad, ¿sí?
Bueno, ya hablamos también de algunos tipos de función de utilidad, Cobb-Douglas, sustitutos Una perfectos. pregunta. Ujú. Con respecto a eso de los ejercicios del libro este de Nicholson, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar la matriz, buscar la concavidad, si es que en el caso sale cero, porque obviamente se tiene que evaluar ahí las dos, la H1 y la H2, si en el primer caso Ajá. sale cero, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿ya no se maximicen esos puntos? Si sale cero en la cuasi concavidad o en la No, 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 concavidad. en la concavidad, en la matriz gaussiana normal, no en ampliada. Ya, si es que sale cero en la concavidad, lo que podría ser es que estamos en un punto intermedio, o sea, más o menos como esto. Y en ese O caso sea, se tendría que ver la siguiente para evaluar si es que es positivo o negativo. sí, sí, pero ahí ya no tendríamos ya no tendríamos una concavidad estricta, sino solo concavidad. O sea, lo que hemos estado viendo nosotros en realidad son casos estrictos. Entonces, en ese caso puede que tengamos una forma de este estilo o podría tener otra forma incluso, más complicada, ¿sí? Después de la clase veamos, por favor, qué ejercicio está arrojando eso, porque es muy raro que salga algo así. Entonces, Ya, son los de Nicholson, ¿no? sí, Ya, entonces al final de la clase, por favor, para así muy rápido conversar sobre qué ejercicio está arrojando ese resultado. ya. Ya, chévere. Bueno, entonces, como les decía, también ya tuvimos esta discusión de los tipos de funciones de utilidad que hay. Esto sí era más informativo, ¿no? Pero también hay que sabernos, hay que saber que tenemos estos tipos de función. Esto lo pueden leer con más detalle en Nicholson, ¿sí? Y bueno, también les había mencionado estas ideas de diferentes tipos de preferencias y me quiero recordar solo muy rápido esta última, ¿no? Que era la posibilidad de poner en la función de utilidad la utilidad de otros, ¿ya? Y eso ya ponía un poco en discusión de si realmente el Homo economicus, si el Homo economicus, que es como se le suele llamar a los individuos, a los agentes económicos, en este contexto de la microeconomía, realmente es o no es egoísta, ¿no? O sea, al menos para mí, este hecho de que podamos poner la utilidad de un individuo dentro de la utilidad de otro individuo ya vuelve muy difícil plantear la crítica del egoísmo, ¿no? A menos que queramos definir egoísmo de alguna forma, ¿no? Que restrinja estos casos o que afecte estos casos, pero se me hace muy difícil, ¿no? Al menos yo creo que más bien casi que esta puede ser una pérdida de tiempo querer encontrar el egoísmo o altruismo. Tal vez es pedirle mucho, ¿no? Es tratar de pues, hacer una crítica demasiado fuera de lugar, creo. Pero bueno, en todo caso, eso quedó planteado en la última sesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita, colegas? Vamos a revisar una última característica de las funciones de utilidad, ¿sí? eh, y tiene que ver con el hecho de que tengamos preferencias homotéticas, ¿ya? Entonces, este también es una propiedad que, bueno, vale la pena que conozcan. Esta es más una curiosidad, pero también, o sea, todo lo que vemos va a ir en la evaluación, ¿no? Obviamente, pero esto de las preferencias homotéticas más que nada tiene que ver con la forma que van a tener ya en concreto las curvas de indiferencia sobre todo, ¿no? Entonces, muchas de las funciones de utilidad que hemos mencionado, la Cobb-Douglas, sustitutos perfectos, complementarios o la CES, son homotéticas, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir con homotética? Es decir, su tasa marginal de sustitución solo depende de la proporción de las cantidades de los dos bienes, sin importar las cantidades totales, ¿ya? ¿Qué queremos decir en pocas palabras? Que estas tasas marginales de sustitución van a depender del factor o de la ratio XY, ¿sí? De la proporción XY. Pongámoslo aquí de una vez para que no haya ninguna confusión, ¿ya? Sí, entonces esa es una de las propiedades que tienen qué feo se ve, es un segundo. Si está espacio, no, si está, ya, ya nada. Entonces, esa es una propiedad que se le conoce como, o se les llama las preferencias homotéticas cuando tienen esa propiedad. O sea que la tasa marginal de sustitución es una función de la ratio entre los bienes sin que influyan las cantidades totales de los bienes, ¿sí? Sino solamente sus ratios, sus proporciones relativas, ¿ya? Esto tiene algunas implicaciones en términos económicos que no vamos a ver tan a detalle, pero por lo menos quiero que se lleven la idea, ¿no? O sea, por lo menos eso sí me interesa que lo visualicemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la función Cobb-Douglas se puede demostrar que la tasa marginal de sustitución, ¿sí? De la función Cobb-Douglas, que es utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y,
es igual a alfa sobre beta por y sobre x, donde obviamente alfa y beta son constantes y vemos que la tasa marginal solo depende de y sobre x. No les voy a mentir, yo quería tomar este concepto de preferencia homotética más que nada para también hacer un poco de ejercicio de cálculo. Entonces, ¿cómo es la función Cobb-Douglas? Ya, esto no amerita ni siquiera que lo hagamos en apuntes porque es súper rápido. La función Cobb-Douglas entendemos que es u igual x a la alfa, y a la beta. ¿Ya? Esta es la función Cobb-Douglas. Ahora, esta función Cobb-Douglas la puedo analizar con una transformación monótona usando el logaritmo. Logaritmo natural de u sería igual al logaritmo natural de x alfa y a la beta, ¿verdad? Y eso a la vez a que es igual. Logaritmo natural de un producto se transforma en sumas y las potencias bajan. O sea, me quedaría el alfa, logaritmo natural de x más beta, logaritmo natural de y. ¿Ya? O sea, básicamente es una variante de la función de utilidad del ejercicio 10, ¿sí? Pero aquí nosotros simplemente estamos asumiendo que alfa y beta son distintos, ¿no? Alfa distinto de beta. Alfa puede ser mayor o beta mayor, ya eso no me interesa mucho. Entonces, si yo le llamo a esto b, esta función también me sirve para representar las mismas preferencias, porque ya sabemos que el logaritmo natural es una transformación monótona de u. Listo, entonces teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a sacar la utilidad marginal, ¿sí? O sea, la derivada de b con respecto a x, ¿sí? Y la derivada de b con respecto a y, que en este caso es súper rápido, ¿no? Con respecto a x, ¿qué va a ser? Alfa sobre x, y con respecto a y va a ser beta sobre y, ¿sí? O sea, simple y llanamente estoy aplicando las derivadas parciales, aprovechando que aquí hay una suma y por tanto lo que tenga, por ejemplo, si derivo respecto a x, lo que es y se hace 0, o si derivo respecto a y, lo que es x se hace 0. ¿Ok? Entonces esta sería la b marginal de x, y la de acá abajo sería la b marginal de y finalmente la tasa marginal de sustitución sabemos que es igual a dividir la b marginal de x sobre la b marginal de y, ¿ya? Y eso que es igual, eso será igual a b marginal de x es alfa sobre x, la b marginal de y es beta sobre y, que a su vez va a quedarme como alfa sobre beta por y sobre x. ¿Sí? Y ya está demostrado. Entonces, estamos demostrando lo que se dice aquí, ¿no? O sea, claro, uno dice, pero aplicamos logaritmo natural, sí, pero sabemos que el logaritmo natural es una transformación monótona, entonces la tasa marginal de sustitución va a ser la misma para u o por el logaritmo natural de u. Y si no me creen, les invito a que hagan ustedes, ¿no? O sea, deriven, hagan el cálculo y van a ver que les va a salir la misma tasa marginal, un poco más complicado con la u original, ¿sí? Para eso sirven usualmente las transformaciones monótonas, para poner la función de forma más sencilla, sacar las derivadas rápido y sacar directamente la tasa marginal de sustitución. Entonces, esta tasa marginal de sustitución, si se fijan, va a depender de unas constantes alfa y beta que no juegan y de esta ratio, y sobre x. Entonces, fíjense que no está dependiendo, ¿sí? Ni de la cantidad absoluta de x o de y, sino más bien de sus cantidades relativas. Entonces, cuando pasa eso, decimos que tenemos unas preferencias homotéticas, ¿ya? Preferencias homotéticas en donde, digamos, si quieren, es como más o menos hacernos la idea de que aquí hay un comparativo entre escasez de y versus escasez de x, ¿sí? Para que más o menos se lleven la intuición, ¿no? O sea, aquí hay una comparación entre escasez de y escasez de x, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando x es más abundante? Aquí, ¿no? Cuando x es más abundante, la tasa marginal de sustitución tenderá a caer, ¿no? ¿Sí? Y al revés, cuando x es más pequeño, la tasa marginal de sustitución tenderá a crecer, ¿ya? Pero claro, sería ideal también si quisiéramos hacer ese análisis reemplazar y, ¿no? Pero bueno, solamente quería mostrarles que esto se conoce entonces como preferencia homotética. Sacar la tasa marginal de sustitución y ver que al final te dependa de algunas constantes y de la y sobre x, ¿sí? Y de la ratio, y nada más, ¿sí? Y nada más. Ok, entonces esto es bien rápido, así que no es muy importante, y si quieren sacarlo a estas alturas ya deberían ustedes saber cómo sacar. O sea, tomas la función Cobb-Douglas, aplicas logaritmo natural, sacas utilidades marginales, divides utilidades marginales, te sale la tasa marginal de sustitución, y al final debe quedarte esto que está aquí. ¿Ok? Eso para la Cobb-Douglas. Asimismo hay para otras funciones, ¿no? De hecho, todas las que vimos hace unos minutos eran, perdón, las que vimos hace unos minutos, las que vimos en los videos anteriores, no, ya hace unos minutos también, sí. Esas también son funciones homotéticas, ¿no? En fin, cuando las funciones de utilidad son homotéticas, la pendiente
De las curvas de indiferencia, obviamente, solo depende de esta proporción y sobre x. Y no dependen de lo alejada que la curva se encuentre del origen. ¿Ya? Eso significa en términos ni siquiera económicos, sino geométricos. ¿Ya? O sea, esto me permite a mí asumir que las curvas de indiferencia para utilidades más grandes solo son copias de las curvas con utilidad menor. ¿Ya? O sea, cuando ustedes tienen unas preferencias homotéticas, sucede algo como lo que está en esta gráfica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Noten, esta tasa marginal de sustitución y sobre x, ¿sí? No depende de las magnitudes absolutas, depende de la ratio, ¿sí? Entonces, tomemos, por ejemplo, este punto, que estoy en el de la mitad, tomemos. Tomemos un punto, o sea, una canasta, ¿sí? Una canasta. Digamos que esto es x y y, ¿ya? Disculpen que no va a hacer el gráfico yo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos esa canasta x y y, ¿sí? La tasa marginal de sustitución va a ser en esencia esa pendiente con signo negativo, ¿sí? O sea, la tasa marginal de sustitución es la línea azul, ¿ya? Ahora, si las preferencias son homotéticas, esa tasa marginal de sustitución estamos diciendo que depende, digamos que es Cobb-Douglas esta, ¿ya? Depende de alfa sobre beta, que son constantes, por y sobre x. En este caso, digamos que aquí tenemos x y y, ¿no? Obviamente x y y. Ahora, digamos que yo duplico x y y. Si yo duplico x y y, ¿a dónde me voy? Puedo irme al punto de acá. Entonces, en el punto de ahí tendría 2x y en el otro eje tendría 2y. ¿De acuerdo? Dupliqué x y y. Al duplicar x y y y tener una nueva canasta, ¿qué pasa con la tasa marginal de sustitución? ¿Cuál sería la nueva tasa de marginal? Pongámosle incluso, bueno, no sé, le voy a poner en verde, ¿ya? Lo voy a poner en verde nomás para que se distinga. Entonces, ¿cuál es la nueva tasa marginal de sustitución? Sería tasa marginal de sustitución igual alfa sobre beta por 2y sobre 2x, porque ese es el nuevo valor, ¿no? 2y y 2x. Pero esa ratio al final que me va a dar como resultado que los dos se simplifican y me da alfa sobre beta y sobre x. O sea, sigue siendo la misma tasa. O sea, tengo una curva de indiferencia, le expando al doble en ambos bienes y la nueva curva de indiferencia tiene las mismas pendientes. Y lo mismo va a pasar en otros puntos, ¿no? Sino que coge el doble, toma el doble porque es el más rápido de ver, ¿no? Pero lo mismo va a pasar en otros puntos. O sea, tú tomas un punto y le cambias las proporciones de y le haces crecer a x y y en las mismas proporciones, las pendientes son las mismas. Entonces, básicamente como que cada una de estas curvas fuera una copia de la anterior, ¿sí? Esa es la idea de las preferencias homotéticas, ¿ya? Entonces, para que, bueno, de paso se llevan esta idea, sino que a mí más me interesa este concepto por el ejercicio, o sea, porque me da la chance de evaluar que ustedes saquen las derivadas, dividan y saquen ya la tasa marginal de sustitución, ¿no? Pero esa es la idea de las homotéticas. No creo que es muy complejo, pero bueno, ¿alguien tiene por favor alguna pregunta? ¿No? John, tal vez en el caso de, bueno, ustedes lo multiplican tanto la variable x como la variable y para aumentar en la misma magnitud en ambos casos. ¿Se puede dar el caso, digamos, de que uno sea, digamos, 3x y el otro, no sé, 4y? Claro, se puede dar, sino que en ese caso, ¿qué sucedería? Es como comparar, digamos, este punto con, si es 3x, 2y, tal vez con un punto por acá, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, sería como comparar este punto con tal vez un punto por acá. Ahí creo que serían 3x, 2y, ¿no? O no, perdón, sería por acá, ¿no? Ya, sería un punto por ahí. Ahí tendríamos, a ver, 3x, 2y, ¿no? Este sería 3x, 2y, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ahí vamos a tener otra curva de indiferencia. Claro, que va a ser copia de la anterior, pero esta vez no estoy en la misma proporción, porque aquí la proporción es 2:3. Entonces esta pendiente sí ya va a cambiar, ¿no? O sea, esta sí va a ser más baja. ¿Cuál es el chiste? El chiste es que incluso geométricamente se suele ver así, ¿verdad? Tengo varias curvas de indiferencia y yo construyo un rayo o una línea que va desde el origen para adelante, una línea. Y sobre esa línea, todos los puntos que se tracen, ¿sí? Entonces borremosle nomás este 3x. Todos los puntos que se tracen alrededor de, o perdón, que se crucen, ¿no? Esos puntos con cualquier curva de indiferencia. O sea, esto digo, ¿no? Tenemos otra curva de indiferencia por acá. Entonces, este otro punto, o sea, todos los puntos que se cruzan con una línea,
tienen la misma pendiente, toditos. Entonces este de aquí va a tener otra pendiente, y esa pendiente va a ser la misma que la de abajo y la de abajo. Y si pongo otra curva de indiferencia en cualquier punto o cualquier dirección, digamos otra que esté por aquí, igual, la pendiente en este punto va a ser la misma. Esa es la idea de lo homotético, más geométricamente, ¿sí? O sea, siempre que yo tenga comparación entre y y x, digamos, o la otra opción puede ser, y tal vez por aquí también iba la pregunta, ¿no? Digamos que tengo este otro punto. Este otro punto, digamos que es 0,5x y 1,5y. Ya, es otra proporción, ¿no? 1,5y. Este punto de acá, ya, más o menos. Todos los puntos que estén en la misma línea que ese punto, igual van a tener la misma pendiente, ¿sí? O sea, en definitiva, esa es la propiedad de ser o tener preferencias homotéticas, ¿ya? Limpiemos un poco para volverlo a ver. Entonces, más fácil. Ustedes tienen las funciones, las curvas de indiferencia, pongamos más curvas. Entonces, tenemos varias curvas de indiferencia. Y esa propiedad de homotético significa que todas son, entre comillas, idénticas, solo están desplazándose. Ah, un segundo. Vamos. Aquí es. A ver, una más, déjenme ver. Eso es, ya. Entonces, tengo todas estas mapas de curvas de indiferencia y puedo tener infinitas si quiero. Entonces, que sea homotética significa que si yo trazo un rayo o una línea del origen para arriba, todos los puntos que crucen tienen la misma pendiente. ¿Sí? O aquí también, o abajo también. Esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, siempre van a tener la misma pendiente. Entonces, los puntos Juan, rojos tienen siempre una la misma duda. pendiente, los azules y los amarillos. Por favor. Sí, ¿tiene sentido hacer preferencias homotéticas en variables, en funciones de utilidad de tres variables? Por ejemplo, una tasa marginal de sustitución que tome en cuenta x1, x2 y x3. Ya. En ese caso, podrían ser homotéticas 2 a 2, porque recuerden que la tasa marginal de sustitución compara solo entre dos bienes, ¿no? Entonces sí podría tener sentido, pero sería como quien dice homotética x contra y después una homotética x contra z y otra y contra z, por ejemplo. Entonces sí es posible, ya todo depende de la forma que tome la función de utilidad, ¿no? Ahora, Ok, esta gracias, propiedad es John. bien cómoda, perdón. Gracias. Ah, ya. Entonces, esta propiedad es bien cómoda porque cuando hagamos la maximización, sobre todo estos colegas economistas, los que son economistas y se acuerdan de estas cosas, se acordarán que la maximización se logra con la restricción presupuestaria. Entonces, cuando ustedes amplían solo el ingreso y no cambian los precios, se acuerdan que la restricción presupuestaria crece de esta forma, ¿ya? Entonces, para eso sirve esta idea de preferencias homotéticas. Resulta ser que el punto siempre va a mantener las mismas proporciones, el punto óptimo. O sea, mantiene la misma pendiente, ¿no? Ya, eso para los economistas. Para los no economistas ya veremos esto más adelante, así que no se estresen mucho. Más bien, vamos con los ejercicios. Entonces, tenemos aquí, bueno, hay algunas propiedades adicionales, o bueno, unas observaciones adicionales, ¿no? Sobre las preferencias homotéticas. Entonces, básicamente podemos decir que cuando hay preferencias homotéticas, el comportamiento de un individuo con estas preferencias puede estudiarse solo con unas pocas curvas de indiferencia sin cambiar drásticamente los resultados. O sea, yo puedo hacer unos dibujos a mano alzada, en donde puedo asumir, digo, ok, voy a asumir individuo con preferencias homotéticas, entonces no tengo razón alguna para decir que esta curva tiene una pendiente distinta a esta curva, y esta curva, y esta curva, y esta curva. Entonces también para eso sirve tener preferencias homotéticas. Puedo estudiar al individuo y hacer curvas a mano alzada sin estarme preocupando mucho de cuánto cambia la curva a medida que me muevo en el mapa, ¿sí? Entonces esa es la idea de la preferencia homotética, como que le da cierta regularidad a las curvas de indiferencia a medida que se expanden, ¿ya? Y eso nos facilita la vida para hacer análisis gráficos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean un gráfico donde las curvas de indiferencia parece que son idénticas y solo se mueven para arriba, homotéticas, ¿ya? Esa ya es la idea de homotético, ¿sí? A su vez, si se aplica una transformación monótona a una función de utilidad homotética, resulta que la transformación también será homotética porque va a tener la misma tasa marginal de sustitución, ¿no? O sea, eso ya no es novedad. Bien, vamos al ejercicio mejor. Entonces, vamos ahora al ejercicio 11.
Mostrar que la función de utilidad, la tan querida función de utilidad del ejercicio anterior del 10, ¿sí? Es homogénea y homotética. Ah, también vamos a ver homogénea. Vamos a recordar ese concepto. Entonces vamos a ver. Ya. ¿Dónde está? Acá abajo. Nos vamos con este ejercicio. Estos son rápidos, no son muy... Es más para reforzar conceptos nomás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Entonces digamos que nos dan esta función de utilidad, que de hecho es la misma del ejercicio 10. Hoy cuando estamos, déjenme ver, aunque ya le he perdido la pista a las fechas. Bueno, ya he perdido la pista a la fecha. Entonces, a ver, ¿cómo sería aquí el cálculo de, o la verificación de si es homogénea y homotética? Recordemos que era eso de homogéneo, ¿ya? Entonces, primero empezamos por ahí, ¿no? Queremos verificar homogeneidad. Ya, entonces, homogeneidad, ¿no? Homogeneidad. Ahora lo voy a hacer súper rápido porque se entiende que esto ya más o menos lo conocemos. Entonces, ¿cuándo tenemos homogeneidad? Tenemos que la función de utilidad, yo le voy a aplicar un factor t, digamos. Entonces, ¿cómo duplicarle? ¿Se acuerdan? Tx, ty. ¿Ya? Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a, en vez de poner x, ¿ahora qué pondríamos? Tx, ¿sí? Bueno, de una vez para no estar cambiando de color. Entonces sería tx por ty a la k, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Vean, simplemente cambié x por tx y ty. Entonces, es como que les duplicáramos a los bienes, ¿no? O les triplicáramos, les multiplicamos por el mismo factor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la función de utilidad tx, ty va a ser igual. Entonces, aquí estoy multiplicando t por t. Me va a dar t al cuadrado xy a la k, ¿sí? Que es lo mismo que tener t a la 2k por xy a la k si distribuimos el exponente. O sea, en definitiva, utx-ty va a ser igual a t2k de xy a la k, que es la función original, o sea, t2k de uxy. Entonces podemos concluir que la función u igual xy a la k es homogénea de grado t a la 2k. ¿Ya? Perdón, 2k. ¿Sí? De grado 2k. El grado de homogeneidad depende del exponente con el que sale el t. ¿Sí? Si es que k hubiera sido un medio, entonces esta función se volvía homogénea de grado 1. 2 para un medio, 1. ¿Sí? Si k era 2, hubiera salido homogénea de grado 4, porque quedaría t a la cuarta. Y así. Entonces, ahí está verificada la propiedad de homogeneidad, así como para reforzar el concepto nada más. Y vamos ahora sí a verificar que sea homotética. ¿Cómo verificamos que exista o se cumpla la homoteticidad? Así se sabe decir. La homoteticidad. Homotética mejor, ya, porque homoteticidad no me gusta cómo suena. Homotética, ya. Entonces vamos a ver si es que es homotética. ¿Cómo verificamos que sea homotética? Tenemos que sacar la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Entonces, voy a volver a aplicar mi transformación monótona. Entonces teníamos que la función original era u de xy igual a x por y a la k, ¿sí? Transformación monótona, aunque ni siquiera, ya sacamos esto. A ver, ¿cuál era la tasa marginal de sustitución? Esto viene del ejercicio 10. Si ven el ejercicio 10, esta ya sacamos y era y sobre x. ¿Sí? Si no me creen, aquí está el ejercicio 10, ¿no? Entonces, ejercicio 10. Más arriba, más arriba, más arriba. Borramos esto que me estorba. Ya, un poquito más arriba. Profe, ¿y cómo sería sin transformación monótona? Un segundo, hago zoom. Ya, mucho zoom. Ya. A ver, la tasa marginal de sustitución ya sacamos. Con y sin transformación monótona. Sin transformación monótona sería esta división de UMX para UMY, que es y sobre X. Sí, o sea, la homoteticidad. No, eso mismo. O sea, la homoteticidad que pide. Sacar la tasa marginal. A ver, hagamos, ya, por vago. Les voy a confundir más. A ver, no va a ser transformación monótona, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a sacar la tasa marginal de sustitución,
que sería la utilidad marginal de x sobre utilidad marginal de y. Entonces saquemos la utilidad marginal de x, que es la derivada parcial de u con respecto a x. La parcial con respecto a x de la función que es xy a la k. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué es igual? Bueno, acá abajo, entonces la utilidad marginal de x es igual, esta derivada con respecto a x, entonces tengo y a la k por x a la k. La derivada de x a la k es k por x a la k menos 1. ¿Ya? Esta sería la utilidad marginal de x. La La utilidad TMS marginal, salía U rayita elevado a la 1 sobre K por X a la menos 2. ya, a ver, vamos con calma, ¿no? A ver, vamos a repasar de nuevo eso, ¿ya? Porque aquí es verdad, o sea, eso sale, pero no quiero que se vayan a confundir en esto, entonces voy a hacer de nuevo, ¿ya? La derivada de u respecto a y, que esto va a ser igual, aquí no voy a volver a calcular, solo cambio el orden. X a la k y a la k menos 1, ¿ya? Entonces, la tasa marginal de sustitución, ¿cómo quedaría? La división entre esto. Verán, no se memoricen nada, solo las definiciones, ¿sí? Estos resultados, obviamente, ¿qué pasa si yo aquí en la función les pongo x más 1? Solo con que cambie una pieza de esto, todito se les va a cambiar. Entonces, nunca, eso gana en costumbre, nunca memoricen resultados, nunca. Porque con que les cambie una pieza que uno dice, solo le puso más, ha de ser lo mismo, puede cambiar todito. Entonces, más bien, ¿qué es importante recordar? Esto, las definiciones. Recordar qué es la tasa marginal de sustitución y qué es la utilidad marginal. Esa es la clave. O sea, una vez que uno recuerda esto, uno se deja llevar por el cálculo. Entonces, a ver, aquí la división entre marginal de x y marginal de y es y, uy, qué feo, ya, y k x k menos 1, y abajo está x k y k menos 1, ¿ya? Entonces, se simplifican las k's, este xk se va a simplificar con esta k, este yk se simplifica con esta otra k, y me va a quedar que la tasa marginal de sustitución es igual a y sobre x, ¿sí? Y sobre x. Ahora, de una vez, para reforzar esto, no hay problema. Ahora, yo quiero verificar si es decreciente. De una vez, decreciente. Así como está, no puedo, porque y depende de x. ¿Cómo sé que y depende de x? Porque hay una curva de indiferencia. ¿Y cuál es la curva de indiferencia? Verán que ni estoy topando el tema de transformación monótona ahorita, ¿no? ¿Cuál es la curva de indiferencia? Entonces tomo la función u igual x y a la k. La k que está como exponente le puedo bajar, le puedo, perdón, mandar al otro lado como 1 sobre k, igual a xy, que entonces implica que y es igual a u1, eso no parece u1 sobre k sobre x. ¿Ya? Reemplazo, si reemplazo en la tasa marginal de sustitución, ¿y qué me queda? Tasa marginal de sustitución igual u1 sobre k sobre x, vamos a sobre, para apurar. A ver, tasa marginal de Yo, sustitución igual una consulta. a y, ¿sí? En este caso sacamos la curva de indiferencia con respecto a y. ¿Es posible o no sé si es incorrecto sacar con respecto a x, despejar x? Es correcto, es correcto. Solo termino esto, ¿ya? Listo, x cuadrado, ya. Es correcto, pero si hace eso, tendría que hacer la división al revés. ¿O no? A ver, no, 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 no. A ver, si hace eso, lo que tendría usted que hacer es, o sea, despejamos x, ¿no? En vez de y. Si despeja x, tendría que reemplazar aquí la x. O sea, en vez de hacer el reemplazo que estoy haciendo de y, usted haría el reemplazo de x. Y la derivada tendría que sacar con respecto a y, la que voy a sacar ahorita. O sea, sería el mismo procedimiento, pero reemplazado en vez de x en y. Y después, cuando queremos verificar si esto es decreciente, tendría que sacar la derivada. Yo voy a sacar respecto a x. Usted tendría que sacar respecto a y. Pero sí, es totalmente factible, sino que, claro, se presenta esa complicación, ¿no? ¿Alguien creo que escribió en el chat o fue mi idea? Ah, no, no, perdón, fue mi idea. Ah, ya, listo, listo. Ya. Entonces, si yo saco la derivada de esto con respecto a x, ¿qué me va a quedar? Sería la derivada con respecto a x de la tasa marginal de sustitución, que es la derivada con respecto a x de esta función, u1 sobre k sobre x al cuadrado, que esto es igual, acá abajo, derivada con respecto a x de la tasa marginal de sustitución, igual menos 2
U1 sobre K sobre X al cubo. ¿Ya? Y esto es negativo. Ok, entonces, en definitiva, ¿qué es lo que trataba de decirles? Aquí no metí nada de transformación monótona, ¿no? Nada, nada. Entonces, lo que trataba de decirles es que, en definitiva, si yo quiero verificar que es decreciente, este es el procedimiento, ¿sí? ¿Sí? Si no se confundan con la transformación, por eso les decía la vez anterior, no se confundan con que tienen que hacer la transformación monótona. Vaya a ser que se queden con eso. No, no, ni les voy a pedir. Es para que recuerden que las unidades no importan. O sea, a mí lo que me interesa es la parte conceptual de eso, no la instrumental, ¿sí? Lo instrumental que me interesa es esto que hice ahorita. Eso nada más, ¿ya? Listo. Entonces, ahora sí, volviendo a la pregunta, si la función es homotética, ¿qué me quedó la tasa marginal de sustitución? Antes de reemplazar la curva de indiferencia. Me quedó esto, ¿no? Tasa marginal de sustitución es y sobre x, o sea, solo depende de la ratio y sobre x. Entonces, conclusión, ¿no? Como la tasa marginal de sustitución es igual a y sobre x, es decir, solo depende de y sobre x, bueno, es tanto evidente, entonces la función de utilidad es homotética. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, todo lo que dice aquí es un paréntesis, ¿no? Esto de aquí decreciente, no es un paréntesis. Ya con haber llegado hasta acá ya era suficiente. Sí, entonces como pueden ver, no es nada del otro mundo esto de verificar la homogeneidad y la homoteticidad. ¿Sí? O sea, simple y llanamente homogeneidad, verificar que se cumple esto de que si le aumentan los factores a una misma proporción, la utilidad también crece con un coeficiente t a la 2k, por ejemplo, si es que esto era k. Y también verificamos la homoteticidad, en cambio, cuando vemos que la tasa marginal de sustitución depende solo de las ratios. ¿Sí? Entonces, esto ya quedó hecho. John, ¿Alguna por favor? sí, en el caso que me saliera la tasa marginal de sustitución y sobre x cuadrado, por ejemplo, ¿puedo decir que ya no es Ya. homotética? Claro, porque ahí depende de y sobre x por x. Entonces, el cuadrado que está abajo ya va a generarme una distorsión. eh, Esto lo voy a borrar, no solo es ahorita para responder la pregunta. Digamos que la tasa marginal de sustitución salía y sobre x cuadrado. Esto sería como y por x, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la pendiente? A medida que x crece, es como que la pendiente va a caer más rápido. O sea, ¿cómo sería? Tal vez algo así. O sea, es como que se va a aplanar más rápido de lo que planaría una curva convención más. O sea, no sé si me hago entender, ¿no? O sea, como que estas son las curvas, digamos, de la Cobb-Douglas. Unas más. Con un movimiento más suave, ¿no? En cambio, este x cuadrado haría como que se cae más rápido la pendiente. Entonces, como que ya genera una distorsión, ¿no? Entonces ya se perdería la propiedad de homotética. Interesante observación. Entonces, es como que la idea de la homotética es como que hay cierta, entre comillas, simetría, ¿no? En las curvas de indiferencia. De tal manera que no nos vamos mucho ni por X ni por Y, ¿no? Más o menos. Ok, John, esta le dejo. Por favor, ¿alguien quiere decir algo? es Ernesto. ¿Puedes poner tu hoja de resolución? Sí. Un poquito más arriba, creo que es. Solamente me parece interesante y quizás aquí ya me estoy perdiendo un poquito, aún más arriba quizás, porfa. ¿Ya? Sí, me parece interesante que, bueno, ahí donde está, decreciente curva de indiferencia U, ok, que es de donde partimos. Luego despejas contra Y teniendo un igual U a la 1 menos K, 1 sobre K dividido para X, ¿no? Ajá. Y al momento de que la TMS, que está en función de X y Y, haces que la TMS solamente esté en función de X, siendo que se convierte U en constante, ¿no? Pues la suma es Así es. constante, Ajá. ¿ok? Y entonces ya la resolución de esta derivada, la que tienes ahí justamente donde tienes la mano, solamente o sea, se comprueba de que siendo ese factor negativo, entonces con eso se comprueba de que eso, la curva, la U de XY es homotética. Es así, ¿verdad? No. Esto no es con lo homotético. A ver, disculpe.
Lo homotético era hasta acá nomás. Ok. Es- Ah, ok. Esto era un paréntesis. Disculpe. Esto era para responder a nuestra compañera que estaba planteando el tema de la transformación monótona. Entonces quería Ah, ok. mostrarle que no tenía nada que ver, o sea, la transformación monótona no es necesaria para que Ujú, aquí me quede U. Eso no ya. más era. Bueno, Entonces, ya con que la saque la tasa marginal y llegue a Y sobre X, más que suficiente porque aquí ya está el ratio de las dos variables. ya entiendo. Bueno, gráfico, siendo gráfico como soy, veo de que esa TMS que está en función de Y y X, si haces constante a Y, vas a tener un montón de niveles a razón de 1/X y ya sabemos cómo decae la curva, ¿no? O sea, me refiero a la TMS que está Sí, del lado izquierdo. claro, Así, sino que ahí, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que como Y también depende de X, y por ¿correcto? definición la tasa marginal de sustitución se evalúa con una utilidad constante, Ajá. entonces no estoy muy seguro qué interpretación darle si no le muevo también a lleno. Claro, ahí lo interesante es que, por ejemplo, si haces X constante, entonces TMS siempre será un plano o líneas nada más. Por eso tiene sentido simplemente para X. Ah, ya, claro, si es que hacemos constante X en esta, que es lo mismo que lo otro. Sí, 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 Pero, sí. John, ahí yo creo Ajá. que en ese recuadro, no sé si me equivoco, pero faltaría reforzar que U es constante, ¿no? Ah, claro, 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 claro. O sea, eh, sería así, ¿no? Gracias por la Exacto, observación. exacto. Chévere, gracias por la observación, porque hay que reforzar eso, ¿no? O sea, sí es buen punto. O sea, eso tiene que estarse bien claros de que está U constante, ¿no? Chévere. Listo. A ver, entonces vamos a hacer ahora mucho más rápido el ejercicio 12. Ya el ejercicio 11 nos dimos, solo quiero ver si es que... ¿Estoy escuchando chat o no es chat? Disculpen. No, no es chat, ya. Estoy últimamente medio oído, disculparán. A ver, ya. Entonces vamos a resolver más rápido todavía el ejercicio 12. Este ejercicio 12 es una de las funciones que a ustedes creo que más les va a gustar de este curso. La delta, la función CES. Nuestro karma con la delta. Sí, ahí está la delta. Entonces ahora vamos a hacerle mucho más rápido todavía. Entonces vamos con homogeneidad. Me piden verificar homogeneidad. ¿Ya? Me recordarán que estos son conceptos en realidad matemáticos, ¿no? O sea, nosotros estamos tratando de juntar la matemática con la economía, pero son conceptos matemáticos en realidad, ¿no? Entonces vamos más rápido, ¿no? UTX, TY sería igual a TX todo a la delta sobre delta más TY a la delta sobre delta. Bien, entonces UTX, TY va a ser igual, aquí puedo sacar factor común T a la delta, X a la, perdón, factor común, puedo sacar la T, pero delta, más en el otro caso igual sería T a la delta, Y a la delta sobre delta, ¿sí? Ahí sí factor común, T a la delta de X delta sobre delta más Y a la delta sobre delta. Por tanto, UTX TY va a ser igual T a la delta UXY, porque esta es la función original. Entonces ya tenemos que pudimos sacar la T a un exponente. Entonces, por tanto, U es homogénea de grado delta. ¿Sí? Entonces tenemos ya esa propiedad. Vamos con la vamos a ver si es homotética. Sí, no sé qué tengo con la palabra homoteticidad, pero no me gusta. Suena horrible. Ya, entonces, ¿cómo sería la homoteticidad? Tenemos de nuevo nuestra función U, x, y, igual x delta sobre delta más y a la delta sobre delta. No se olviden que esta es la función CES, elasticidad constante de sustitución, así se llama, ¿no? Eh, no me interesa mucho ahorita el por qué se llama así, ¿no? O sea, eso sí ya lo verán en un curso ya de microeconomía como tal. Pero bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para verificar si es homotética? Debo sacar la tasa marginal de sustitución, que esto es igual a utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. Entonces,
Vamos, ¿cómo sería la utilidad marginal de x? Sería igual a la parcial de u con respecto a x. Esto es igual a la parcial con respecto a x de x a la delta sobre delta más y a la delta sobre delta. Por tanto, la utilidad marginal de x va a ser igual. Si yo derivo, me va a quedar, se van a ir los deltas, me va a quedar x delta menos 1. Delta menos 1. Y nada más, ¿no? Y como tiene la misma ubicación y, ya directamente sé que la utilidad marginal de y va a ser igual a ¿qué cosa? Y delta menos 1. Sí, porque no hay ninguna distinción entre x y y. Entonces, cuando haga las derivadas van a quedarme iguales. Entonces, ¿cómo me queda la tasa marginal de sustitución? Me va a quedar x delta menos 1 sobre y delta menos 1. Y yo puedo hacer que todo este delta menos 1 sea un solo exponente, ¿no? Entonces me quedaría x sobre y delta menos 1. Si delta es mayor a 1, quedaría así, x sobre y. Si delta fuera menos 1, perdón, menor a 1, en cambio me quedaría y sobre x, pero no importa, porque lo importante para que sea homotética es que dependa de la ratio. ¿Sí? Entonces ya está, también es homotética. ¿Cómo escribimos? Entonces, por tanto, U es homotética. Homotética, ¿ya? O sea, la tasa marginal de sustitución es una función de y sobre x. O sea, si es función de x sobre y, es función de y sobre x, porque es como poner un menos 1 nada más. Listo. Entonces ya está verificada la homoteticidad también para la función CES. Y ahora, sí les voy a dejar de ejercicio para ustedes, mostrar que la utilidad cuasilineal no es homotética ni homogénea. ¿Ya? Está fácil o sea, simplemente, aunque bueno, me da ganas de hacerlo, mejor hagámoslo rápido, ¿ya? Me da ganas, para que queden nuestros ejercicios al menos completos, ¿ya? Hoy estoy generoso hoy día. Entonces, a ver, hagámoslo rápido ¿Cómo sería la...? Voy a verificar solo bueno, las dos, total. A ver, vamos rápido mejor. Homogeneidad, para reforzar el concepto, ¿no? Entonces, homogeneidad, ¿qué sería? U tx ty igual tx más logaritmo natural de ty. ¿Sí? Entonces, resulta ser que u tx ty va a ser igual a tx más, y esto es una suma, bueno, esto lo voy a poner aquí mejor, tx más logaritmo natural de t más logaritmo natural de y, ¿no? Porque es un producto. Ok, hasta ahí podría quedarme y decir, bueno, definitivamente esto no se puede, o sea, no hay como la t. ¿Por qué no hay como sacar la t? Hubiera podido si es que la t estaba multiplicando el logaritmo natural de y, ¿no? O sea, con esto ya era suficiente. ¿Sí? O sea, con eso ya era suficiente. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es un pequeño artificio, solo para dejarle un poco más elegante el argumento, ¿no? Entonces, yo podría tomar tx, ¿sí? Podría tomarle tx y restar, a ver, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Sí, pongámoslo así. Entonces podría tomar tx y le voy a restar x y sumar el logaritmo natural de t. Más x más logaritmo natural de y. Ya. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente es la misma solución, restado x y sumado x. Sí, es lo mismo, o sea, tx más logaritmo natural de t más logaritmo natural de y. Le resté x y sumé x. Puedo hacer porque esto es 0. Es un artificio. Entonces, la utilidad tx, ty sería igual a ¿qué cosa? Entonces, noten esto. ¿Qué es x más el logaritmo natural de y? Es uxy. Entonces, esto me va a quedar t, y de hecho aquí puedo sacar factor común, ¿no? O sea, me quedaría t menos 1, x más logaritmo natural de t, más uxy. ¿Ya? Entonces, esto es solo para mostrar con claridad, o sea, aquí ya no hay ninguna duda de que esto es diferente a t, a un coeficiente, lo que sea, o un exponente alfa, digamos, uxy, ¿sí? O sea, en definitiva, ya con esto bastaba, ¿no? Esto es solo por reordenar términos y dejar en claro que la u por ningún lado se parece, o sea, por ningún lado se podía sacar la t, ¿no? Sino que esto ya era evidente desde acá. John, entonces, perdón que te interrumpa, entonces como definición de homogeneidad, en la resolución pura de estas funciones, se podría decir que una función es homogénea cuando el resultado
es una múltiplo de la función original. Sí, es buena forma de verlo. Sí, 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 muy buena forma de verlo. Tal cual. O sea, cuando la función es un múltiplo de la original, pero no cualquier múltiplo, ¿no? Sino el múltiplo que sale con... Bueno, sí, un múltiplo. Creo que sí, porque esta al final te da la del submúltiplo. Sí, 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 una buena forma de compactar la idea. O sea, homogeneidad, verle como que la función... O sea, si yo duplico los factores, me queda un múltiplo de la función original. O si les triplico, les cuadruplico. Entonces me queda un múltiplo. Sí, sí, es buena forma de verlo. En cambio aquí no es múltiplo, ¿no? Porque está sumándose. Entonces ya no hay por dónde la homogeneidad. Y terminemos con la ya casi me cruzo con otra materia, homotética. ¿Ya? Hay mucho homo en economía. Eh, por ejemplo, Keynes, ¿sí? Bueno, Keynes no era homosexual, realmente era bisexual, ¿no? O sea, Keynes. Entonces tuvo una relación con un pintor y uno de los cuadros que tiene Keynes es justamente cuando Keynes escribía un libro que se llamaba Tratado sobre el dinero, si no me equivoco, que a veces estoy olvidando las cosas. Entonces, en el Tratado sobre el dinero que escribe Keynes, lo escribe en una casa de retiro, creo que era, en la que estaba con su novio, ¿sí? Que era pintor y él le pintaba mientras Keynes escribía. Pero claro, después Keynes, en cambio, al final de sus años, que terminó creo que con una bailarina rusa. Entonces Keynes le daba por ambos bandos, ¿no? Me acordé por todo esto de que estamos en la fecha, en la conmemoración de todo de este periodo, de esta fecha del orgullo, ¿no? Que por cierto, dicho sea de paso, yo estoy a favor de todas las expresiones, pese a mi encanto por las damas, pero bueno, yo creo que cada uno es, y es interesante, ¿verdad? En economía hay muchas de esas historias así bien peculiares. Entonces, Keynes era bisexual, pero bueno, no sé ni por qué hablo de eso. A ver, entonces homotética, vamos con homotética. Homotética, entonces tendríamos que sacar la tasa marginal de sustitución, que es utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. La utilidad marginal de X sería la parcial de U con respecto a X, que esta es la función, ¿no? Esta de aquí es la función. No, no, no. Apurado, Dios. Hoy estoy... A ver, de nuevo, la función era... ¿qué diablos era la función? X, Y igual X más logaritmo natural de Y. Ya. Entonces, la derivada con respecto a X de X más logaritmo natural de Y, y esto es 1. ¿Sí? Sí, es 1. No hay más que hacer. Aquí el logaritmo natural de Y no juega. Y la utilidad marginal de Y es igual a la derivada de U con respecto a Y, es igual a la derivada con respecto a Y de X más logaritmo natural de Y es igual a 1 sobre Y. Por tanto, si yo saco la tasa marginal de sustitución, o sea, divido ambos, me va a quedar en 1 sobre Y. O sea, me va a quedar Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos en este último ejemplo? En este último ejemplo podemos notar que ni siquiera entra en juego la X, ¿sí? O sea, en este caso ni siquiera entra en juego la X. La pendiente, ¿cómo sería la pendiente en este caso de esta función de utilidad? Bueno, primero pongamos la respuesta, ¿no? Para los intrigados. Entonces, es decir, la tasa marginal de sustitución no depende de Y sobre X, no es homotética. John, perdóname la interrupción nuevamente. Entonces, para que una función sea homotética, también se le pudiera simplificar como que TMS debe ser múltiplo y potencia de YX. Múltiple potencia, sí. Si es que eso les ayuda a resguardarlo en la memoria, sí, sí, porque en efecto tiene que ser una función de Y sobre X. Ahora, ¿cómo se vería aquí en esta gráfica este tipo particular de curva de indiferencia? Entonces, veamos, es una curva de indiferencia que solo depende de Y, ¿sí? Solo depende de Y, ¿ya? Entonces, mientras Y sea más alto, la pendiente va a ser más alta, ¿no? Obviamente. Y mientras Y sea más bajo, va a ser más bajo. O sea, vean esto, ¿no? Es engañoso porque sigue siendo una forma decreciente, ¿no?
sea, sigue siendo decreciente. Ay, bueno, sigue siendo decreciente, pero es decreciente solo por el hecho de depender de Y. X no juega en esto. O sea, es como que el individuo, en este caso, si tiene este tipo de utilidad, es un individuo que no hace sus intercambios considerando cuánto tiene de X, solo cuánto tiene de Y. ¿Sí? Un individuo medio particular, ¿no? Esta, de hecho, se le llama la función de utilidad cuasi lineal, si no me equivoco. Sí, cuasi lineal se le llama la función de utilidad. ¿Por qué es cuasi lineal? Porque es lineal en X, ¿no? Incluso no estoy muy seguro de la forma. ¿Saben qué? Saquemos la curva de indiferencia para ver cuál es la forma. John, una Por favor. cuestión. Para Sí. sacar la curva de indiferencia, o sea, dibujar la curva de indiferencia, no con la intuición, sino ya verdaderamente, digamos, U se vuelve constante, ¿no es cierto? Y tengo una función exponencial, ya, eso mismo. Gracias. Sí, esto mismo. Sería E a la X por Y. Entonces, ¿pero por qué? Hoy sí estoy, a ver, Y igual. Entonces sería E a la U barra menos X. Esa sería, ¿no? La curva de indiferencia. Que bueno, sí, es una forma pero sí tiene cuando X es 0. Cuando X es 0, estaríamos aquí, ¿no? Un valor E U barra. Y de ahí iría bajando. Eso se parece más a la ecuación lineal. Entonces algo así sería este. Este es un caso particular, ¿no? Es un caso particular porque cuando X sea 0, voy a tener que Y va a ser igual a E a la U barra. Y después va cayendo, ¿no? Por el efecto negativo de la X. Listo. Entonces ya tenemos, bueno, tal vez la forma no estoy muy seguro si es así, pero más o menos es parecido esto. Listo, colegas. Entonces, para cerrar, ¿no? Reitero, no es vital el concepto por ahora en términos muy económicos. Yo realmente no les voy a mentir, yo les pongo esto más para tener más ejercicios matemáticos, o sea, si ven como aquí practicamos derivadas parciales full, ¿no? Y se van reforzando conceptos como tasa marginal de sustitución, utilidad marginal, etcétera. ¿Sí? Ya la importancia de estas funciones de utilidad y estas propiedades las van a ver obviamente con más calma en un curso de econometría, ahí está, en un curso de microeconomía. ¿Sí? Entonces ya en un curso formal de microeconomía con más calma, ahí verán eso, pero digamos que por lo menos ya tienen un incentivo para acordarse de estos conceptos, ¿no? Con lo que estamos haciendo ahorita. Y listo, con eso cerramos esta discusión sobre las preferencias y las funciones de utilidad. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre todo esto que hemos abordado? Mientras voy a terminar este video, ¿ok? Para empezar otro y que se me haga más fácil guardar. Entonces, detengo.